Salvar al mundo es posible. La UISEC es pionera en la formación de profesionales en ciencias biomédicas, que trabajarán en la prevención, diagnóstico, tratamiento, contención y mitigación de las enfermedades que afectan al mundo. Estudia y fórmate con nuestros investigadores. Genera el conocimiento que salvará vidas. Carrera en Ciencias Biomédicas. Universidad Internacional SEC. Matrículas abiertas. www.uisec.edu.es. Nos hemos visto trabajar sin descanso, comprometidos y solidarios por el bienestar de los demás. Hoy, somos conscientes de la importancia de su vocación y servicio. Por eso la UISEC presenta su nueva carrera de medicina, que formará a los médicos y profesionales de salud como personas competentes, éticas, vanguardistas e interprofesionales. Con una estructura curricular sólida, generamos la experiencia necesaria para ejercer la medicina y sus ramas acorde a estándares internacionales. Nos respaldamos por acuerdos hospitalarios y convenios con redes de apoyo que acreditan y avalan nuestra experiencia como educadores en la salud. Conviértete en el siguiente héroe del país y del mundo. Carrera de Medicina. Facultad de Ciencias de la Salud. En la UISEC formamos a los profesionales que ayudarán a las personas a sonreír. La carrera de odontología UISEC prepara a odontólogos innovadores y emprendedores que van de la mano con los más altos estándares de calidad internacional. Nuestros estudiantes combinan la teoría y la práctica en modernas instalaciones con la guía de los mejores profesionales en el sector. Sé parte del grupo selecto de profesionales que lideran el cuidado de la salud dental de las personas. Universidad Internacional SEC. Personalización en serio. Si quiere dejarlo en la número 2, no es la acabo de tomar, me encantaría estar así todos los días. Con singular alegría, que la vida pase y nosotros ahí, bien rico. Ok, ¿está bien? Muy bien, si me puedes dar la siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle aquí, el siguiente clic, por favor. Gabriel, aquí está presente. Esta es una foto que nos tomamos el día que se despidió del laboratorio, el doctor Alejandro, Mari, ya que es cubana, Mariel y su servidora Elizabeth. Sigo manteniendo los mismos kilos de entonces, Gabriel. La verdad, yo quiero agradecer que haya sido el puente para poder estar aquí. Realmente es un honor y una gratitud de mí para ustedes el que yo haya podido venir aquí a Isla Galápagos. La siguiente, por favor. Quiero agradecer a Bioscience Park porque, bueno, ellos fueron los que me ayudaron y contactaron para poder estar aquí con ustedes compartiendo algo que para mí es sumamente importante y que me apasiona, que es lo que estamos haciendo. El siguiente, por favor. Junto con eso, quiero agradecer también la verdad es que no sé si es concejal, si es alcaldía, si es presidencia, no lo sé, pero al gobierno de Ecuador, específicamente al gobierno de Isla Galápagos, que pues me ayudó precisamente a poder costear este viaje hasta acá. La verdad es que no es nada económico, pero con todo eso quiero agradecer que me hayan dado esta oportunidad. Y yo les comentaba, porque en mi institución me decían, es que ir a Galápagos, pues no se puede decir que no, digo, es Galápagos. Y sí, realmente es algo que le emociona a cualquier biólogo venir a esta tierra, a esta isla. Pero mi objetivo principal, y es que ojalá lo pueda hacer evidente, tanto para Isla Galápagos como para Ecuador, o la gente que me está escuchando de Argentina, de Perú, mi objetivo principal es poder hacer una unión, unir fuerzas con Latinoamérica. Mucha gente volteamos a ver a Estados Unidos, Canadá, Europa, porque efectivamente allá donde se hace ciencia todos los días y de manera corta y eficiente, porque ahí tienen todos los recursos. Pero ¿por qué no unirnos como una sola Latinoamérica? Tenemos pocos recursos, hay que usarlos para el bien de nosotros mismos y obviamente en el camino nos llevamos a todos los demás países. Tenemos todo el capital humano, toda la ciencia y la capacidad como latinoamericanos, como cualquier otro ser humano de cualquier otro país, y hay que sacarla adelante. Y bueno, como insisto, quizá no lo más importante, pero sí muy importante, me hizo venir aquí precisamente este señor,
y todo lo que hizo para la humanidad, la evolución. Ayer que pasé sobre la Fundación Charles Darwin, vi algo de lo que escribió y decía que él tenía miedo a hablar o poner el título de evolución porque él, como católico, tenía una confusión, un conflicto en su corazón. Porque entonces se perdía todo lo que nos habían dicho, de que el ser humano viene de la voluntad de Dios en el séptimo día. Y él encontró que hay una adaptación, la evolución para poder sobrevivir. Yo, desde mi fe como católica, creo que no está peleada una cosa con la otra. La evolución en tiempo son minutos, son segundos de que pasa de un lado a otro. Y Dios puso, desde mi punto de vista, ese cambio para dar esos grandes saltos de la evolución y poder generar adaptación. Entonces, ya me eché todo un rollo sobre esto y vamos a comenzar con lo que vengo a compartirles, que es de lo que hacemos en cuanto a la ciencia y cáncer. Adelante, por favor. Bueno, el título, como ya se los había mencionado, es la evolución de células troncales de cáncer gástrico para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad. Hecho o realizado o se está realizando en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y avalado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Adelante, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal? Como investigadora de un instituto de salud, me dio la tarea, o más bien me cayó el 20 caminando entre los pasillos, ver a los pacientes cómo su calidad de vida va decreciendo. La gente sigue sufriendo, la gente en los pasillos vomitando de los efectos secundarios de las terapias. Y llegué a mi laboratorio, ¿y qué es lo que hace la mayoría? Buscar que si el RNA mensajero se lee de 5 a 3 o de 3 a 5, que si la proteína fulanita está presente o no está presente, cómo se regula esa proteína. Son ciencia básica que es muy interesante, es muy bonita, pero vivimos en un país, México, como Ecuador, como Argentina y Perú, que necesitamos ocupar nuestros recursos, los pocos que sean esos $3, como ustedes aquí manejan dólar, los $3 ocuparlos en ciencia que pueda en un momento ayudar a lo que está a nuestro alrededor. Llámese ciencia en cuanto a la biología, la biodiversidad, naturaleza, ciencia en la infraestructura, ciencia en las telecomunicaciones y en nuestro caso ciencia para la salud. Entonces mi interés en hacer ciencia no es que haga a un lado la ciencia básica, sino más bien es comenzar primero con la ciencia aplicada y eso nos va a ir llevando a lo que es buscar mecanismos y vayamos a la ciencia básica. Por ejemplo, ayer la doctora Estrella Levy daba ese mismo concepto de estudiar lo que pasa a los pacientes, vamos a ir llegando a la ciencia básica, que es, finalmente todos llegamos a eso, pero sin embargo no toda la ciencia llega a la ciencia aplicada. Entonces mi idea es llegar a ciencia que podamos dar una aplicación a los pacientes de una manera a mediano o largo plazo. Entonces el objetivo primero es identificar a estas células troncales cancerosas y ahorita vamos a ver por qué son importantes. Nos interesa conocerlas para poderlas identificar y poderlas eliminar. Gabriela ya me ha escuchado esta comparación, pero para mí es importante. En todo el mundo puede haber muchas Elizabeth, pero si yo le pongo Elizabeth Ortiz, se va reduciendo ese pequeño grupo. Elizabeth Ortiz Sánchez, aún más, y aún existen Elizabeth Ortiz Sánchez igualitas, nos llamamos igual. Pero si ponemos morena, gordita, pues ya solamente te vas a quedar conmigo. Entonces es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Vamos a buscar la estrategia, buscar el nombre y apellido de estas células troncales cancerosas, para en su momento poderlas identificar, conocerlas bien y encontrar la forma de poder eliminarlas. No podemos ir a ciegas, necesitamos primero conocerlas bien. Y en ese camino es donde nos encontramos, para después encontrar estrategias de eliminación a nivel de oncoinmunoterapia, a nivel de quimioterapia, que son los neoplásicos, y de alguna forma u otra llegar a la ciencia básica, conocer más sobre la biología de estas células, el por qué y para qué. Adelante, por favor. Nosotros en mi laboratorio trabajamos con diferentes tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer gástrico, colon, cáncer cervicouterino.
El que me voy a enfocar específicamente en este momento es el cáncer gástrico. Y vamos a ver por qué es importante. Adelante, por favor. Bueno, quiero mencionarles que lo que estamos aquí presentando está siendo protegido por una solicitud de patente en el INPI. Adelante. ¿Alguno de ustedes ha padecido gastritis? ¿Quién de ustedes? ¿Todos desde aquí? Todos. La mayoría hemos padecido gastritis. Y nadie se nos ocurre hacernos una endoscopía. Todo el mundo, bajo cierta edad, nos hacemos ultrasonidos mamarios, nos hacemos el antígeno prostático los hombres, una mastografía, Papá Nicolau, una medición de biometría hemática, pero a nadie se nos ocurre hacernos una endoscopía. Tenemos gastritis y vamos al doctor o vamos a la farmacia y nos dan nuestro paracetamol, nuestro omeprazol y santo remedio, ¿no? O una manzanita en la noche y ya te curaste. Pues resulta que el cáncer gástrico tiene un gran problema, no tiene sintomatología definida en estadios tempranos. La mayoría de las personas que tienen cáncer comenzó con una sola gastritis. No quiere decir que porque tenga gastritis se va a dar cáncer gástrico, pero sí es importante que hagamos una cultura de poder darnos un chequeo cada 3, cada 5 años, haciéndonos una endoscopía, porque cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya no puedes, ya comes y todo te llenas inmediatamente, cuando ya nada te cae bien, vamos al médico y ya tenemos un cáncer gástrico muy avanzado, donde ya no hay mucha esperanza de vida. Entonces, mi comentario más que nada es buscar precisamente tener esa estudio, esa educación de salud para poder también hacernos y valorarnos nuestro estómago, porque en realidad uno tiene estrés y todo ya por la escuela, por el trabajo, por el estudio, por la familia, por la esposa, por el esposo, todo se va al estómago y al colon. La siguiente, por favor. A nivel mundial, el cáncer gástrico, por favor, ocupa el 5º lugar en cuanto a incidencia. Y en cuanto a mortalidad, ocupa el 4º lugar. Sin embargo, datos, por favor, siguiente. A nivel de, aquí quiero llamar su atención. Vean, en azul son los casos de incidencia, en rojo son las muertes. Aun cuando el cáncer de mama y próstata son los que hay más casos, no son los que más mueren. Tenemos, digamos, 100 personas con cáncer de mama, y desafortunadamente muere el 30%. Cáncer de próstata, similar. Pero vean, no, el mismo. Vean cáncer de pulmón, estómago, pulmón, hígado, ovario. Puede haber a lo mejor 50 pacientes, pero de esos 50 pacientes, la mayoría mueren por estos tipos de cáncer. Entonces, de ahí la importancia de poder estudiar el cáncer gástrico como todos. Digo, nadie es más ni menos, todos son importantes porque todos ocasionan la enfermedad y en algún momento u otro ocasionan la muerte. Entonces, de ahí, ¿por qué es importante? Siguiente, por favor. A nivel de Ecuador, vean nada más el lugar que ocupa. El 2º lugar en hombres. En mujeres, ocupa creo que el 5º lugar. Siguiente clic, por favor. El siguiente. El siguiente, por favor. Vean dónde está ubicado el cáncer gástrico, en hombres y en mujeres. Y ahí que también es importante por un problema de salud a nivel nacional para ustedes. La siguiente. El cáncer de estómago, cáncer gástrico, es asintomático en los primeros estadios, una gastritis simple que se acabó. Ya en etapas avanzadas tenemos pérdida del apetito, un dolor abdominal, un aumento del volumen abdominal, pérdida de peso, sensación de que comen tantito y ya están llenos, ya no quieren comer. Hay indigestión, náuseas, vómito con sangre ya en estados muy avanzados y sangre con heces, que también se puede confundir con cáncer de colon. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las causas? Una infección persistente por Helicobacter pylori. Esta es una bacteria, este es un agente patógeno, un carcinoma viral. Bacteriano. También tenemos una alimentación rica en carne, asada, cruda, el tabaquismo, la obesidad, como toda la mayoría de los tipos de cáncer.
la enfermedad de Mennetier y la misma genética. De hecho, hay cáncer gástrico tipo hereditario que es por una mutación específica en el cadena. La siguiente, por favor. Aquí les pongo un video. Este video es una endoscopía y veamos cómo en lo blanquito, bueno, aquí son los pliegues, ahí lo rojito, estamos viendo ya un carcinoma. Vean ahí, vean los bultitos que hay dentro del estómago. Esta es una endoscopía, por eso es muy importante que todos nos hagamos una endoscopía, independientemente de la edad que tengamos. Cada 3 o cada 5 años. No duele, te anestesian, con lo mismo que se murió Michael Jackson, y despiertas, pero bien suavecito, rico. La siguiente, por favor. Mucha gente trabaja con biología molecular, les encanta hacer secuenciaciones, y está bien. La secuenciación, el buscar genes, polimorfismos, ha ayudado al desarrollo de nuevas terapias de manera específica. En este caso nos puede ayudar como un complemento para el diagnóstico, para un diagnóstico oportuno en el caso de los pacientes que son cáncer gástrico tipo hereditario, porque si pueden encontrar que tienen la mutación desde etapas tempranas, eso hace que el paciente pueda tener un seguimiento constante antes de que desarrolle ya un cáncer gástrico más avanzado. También se puede ayudar con la secuenciación, la estadificación pronóstica. Hay ya genes que son de respuesta, que te ayudan a saber si el paciente va a responder mejor o no va a responder a cierta terapia, etc. Pero también nos puede llevar a generar clasificaciones en cuanto al tipo de cáncer. Específicamente, en cuanto al tipo de cáncer, hay una que es histológica, la más usada, y la molecular, que clasifica cáncer gástrico en 4 diferentes tipos. En la presencia de Epstein-Barr, en el caso de Latinoamérica, es principalmente 70% es por la presencia de Helicobacter pylori, pero en Europa se ha visto que la infección con el virus de Epstein-Barr es el que predomina sobre el cáncer gástrico. También podemos clasificarlo a nivel de estabilidad microsatelital, entre otras cosas. Sin embargo, la clasificación más usada sigue siendo la tipo histológica de la doctora Lauren, en donde encontramos al menos 2 tipos. El tipo de cáncer gástrico tipo intestinal, que no es que sea intestinal, se llama intestinal porque las células al estar transformadas adquieren un fenotipo, una morfología de tipo células de intestino, porque son secretoras, pero no son células intestinales. Pero se les denomina cáncer gástrico tipo intestinal, el cual se presenta principalmente entre pacientes de 55 a 80 años de edad. Es un carcinoma bien diferenciado, genera estos bultitos que vimos en el video, tiene presencia de formación de glándulas y se asemejan, como ya lo mencioné, a células tipo intestinal. Por el caso contrario, tenemos el cáncer gástrico tipo difuso, que se considera el más agresivo, y se da, esto es muy interesante, se da en pacientes más jóvenes, de 40 a 60 años de edad. Tiene un mal pronóstico. Si tú en tu histología te detectan que tienes un cáncer gástrico tipo difuso, tienes que preocuparte un poquito más porque sí les da peor, porque son células indiferenciadas principalmente y no hay mucho tratamiento para ellos. La siguiente, por favor. Estos son los estadios que sufren los pacientes con cáncer gástrico. El estado 4 es la mayoría del estado en el que llegan los pacientes a un hospital que ya no puede comer porque todo le llega. Vean nada más, todo lo que pasó, y llegan ya a estadios muy avanzados, donde la única solución para ellos, o principalmente, es una resección quirúrgica. El siguiente, por favor. Aquí los vemos antes, tienen el problema de cáncer, hay que cortarle o incluso quitarle todo el estómago. ¿Y qué es lo que pasa? Que el paciente tiene que ser alimentado a través de una sonda. ¿Y se imaginan ustedes a estos pacientes? La calidad de vida de ellos disminuye mucho, su autoestima también, son muy dependientes del familiar, y esto pues va disminuyendo mucho las relaciones, y la verdad es que el paciente por la enfermedad muere, y aparte muere con mucho dolor en el corazón, en el alma, sufren demasiado. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que sabemos que puede ayudar? Está la quimioterapia, que es cisplatina, paclitaxel, carboplatino, 5FU en combinaciones. Tenemos también la radioterapia y tenemos también la inmunoterapia.
Existen tratamientos que se han estado probando para hacer combinaciones entre ellos, sin embargo, no funciona del todo. Se sabe que, por ejemplo, el 30% de los pacientes con cáncer gástrico son positivos a HER2. El anticuerpo que tenemos ahí, Herceptin, el de la derecha, se usa para los pacientes de mama porque son HER2 positivos. Pero el cáncer gástrico solamente el 30% tiene esta proteína en su membrana. O sea, solamente 3 de cada 10 pueden ser candidatos a usar esta terapia. Por eso no es tan bueno. Y la mayoría de los pacientes generan resistencia. ¿Y a qué tienen resistencia? Esta resistencia puede deberse por múltiples factores. Una de ellas es la presencia de células troncales. Ahora sí vamos a meternos a este tema. La siguiente, por favor. ¿Qué es una célula troncal? Mucha gente en Latinoamérica, e incluso los españoles, le llaman células madre. Yo quisiera pedirles que a partir de esta sesión conmigo compartan y vayan pasando la voz que madre solo hay una. Estas no son células madre, son células troncales. La traducción de stem cell no dice mother cell, dice stem cell, y stem es tronco. Entonces no es célula madre, son células troncales. La célula troncal tiene una característica muy importante. Número 1, son células indiferenciadas. Número 2, tiene capacidad de diferenciarse, es decir, una célula troncal que es totalmente indiferenciada va a duplicarse y terminar siendo un melanocito, o va a terminar siendo una célula intestinal. Entonces, una célula troncal tiene la capacidad de generar células diferenciadas y tiene capacidad de autorrenovarse. Esto lo hace cuando alguien se corta la piel o un órgano está dañado, cualquier otra razón, como las lagartijas que le cortan la cola y le vuelve a crecer. Bueno, no sé las de aquí, no creo que nadie les corta nada, pero si les cortas la colita vuelven a regenerarse, y esto es por la capacidad que tienen las células troncales para volver a regenerar el epitelio. Sin embargo, esto de manera normal se autorregulan. Pero ¿qué pasa en cáncer? La siguiente. En cáncer, esta célula troncal que ya se volvió mala, que se transformó, pierde ese proceso de homeostasis y empieza a proliferar como loquita y empieza a generar lo que es la masa tumoral, pero ya hecha de células parcialmente diferenciadas o diferenciadas. A diferencia de las normales, estas generan tumor. ¿De acuerdo? Y son quimioresistentes, son radioresistentes y en algunas ocasiones inmunoresistentes. La siguiente, por favor. Aquí les pongo un ejemplo de un tumor. Tenemos las naranjas, que son células troncales, cafecitas diferenciadas y azules parcialmente diferenciadas. La quimio y la radioterapia van dirigidos hacia blancos de células que están proliferando constantemente. Y entonces esta quimio y radio lo que hace es matar a las células que están proliferando, que son las diferenciadas y tosamente diferenciadas. Pero las células troncales sobreviven. Son las únicas que no murieron. Entonces, como no murieron, ahí se quedan latentes. Y cuando llega algo que las despierta, vuelven a generar el tumor. Ustedes han escuchado que un paciente que tuvo cáncer, después de un tiempo de quimio y radio, vuelve a generar el tumor. Y esto es por la presencia, entre otras cosas, de células troncales cancerosas que no son capaces de ser eliminadas de manera convencional, porque son quimioresistentes, radioresistentes e inmunoresistentes. La siguiente, por favor. Nosotros, en nuestro trabajo, aquí les voy a mostrar los resultados que tenemos. Nosotros decidimos, con pocos recursos que teníamos en ese momento, qué es lo que tengo en el laboratorio y qué puedo hacer. A veces queremos encontrar el hilo negro de la ciencia, de las cosas, pero a veces no tenemos todos los recursos. Y los latinos tenemos eso, buscar soluciones para poder, alternativas para poder darle solución a una cosa. Y en este caso solamente contábamos con anticuerpos. Y mi interés, como les mencioné al principio, era saber el nombre y apellido de estas células cancerosas. Y eso fue lo que hicimos. En la literatura buscamos un panel de marcadores que ya se sabía. Unos decían que era Ortiz, otros decían que era Sánchez, otros decían que eran Vigoni, otros decían que era López. Habría que buscar realmente cuál era el nombre y apellido de las células. Lo que hicimos fue una tinción multiparamétrica. Fuimos con los doctores, los médicos, los gastros, le dieron un pedacito de tejido, disgregamos
hacemos que solamente estén unas células individuales y hacemos una tinción de citometría para poder evaluar la presencia de 8 marcadores en una sola célula, una tinción multiparamétrica. Y a la vez tomamos sangre periférica de estos pacientes para dar seguimiento a otros protocolos. La siguiente, por favor. Aquí vimos que la población atendida fue mitad hombres y mitad mujeres. Aquí es algo muy interesante, porque lo que yo les mencioné de Ecuador también se menciona en todo el mundo, que da más a hombres que a mujeres. Y la población que nosotros estudiamos vimos que hay una igualdad. Aquí sí hay equidad de género. Tanto hombres como mujeres nos da exactamente igual. La que sigue, por favor. También algo muy interesante, encontramos y empezamos a ver población muy joven, de 17 años con cáncer gástrico, que murieron de manera muy agresiva por este tipo de cáncer. La que sigue, por favor. La mayoría de los pacientes en ese entonces, que fue hace 2 años cuando hicimos esta evaluación, había muerto ya por cáncer gástrico en menos de 1 año de que fue diagnosticado. ¿Y qué sigue? Aquí les muestro una tabla de las que entonces evaluamos. Están todos los marcadores. Es que tengo que agarrar esto. Aquí podemos ver los que se encuentran presentes arriba y los que no encontramos. Este es el cáncer gástrico tipo difuso y tipo intestinal. Y veamos que solamente hay algunos que están, los otros no fueron detectados. Entonces, a partir de este estudio, de este screening, decidimos que para los siguientes pacientes que incluimos, solamente buscar esta población. La siguiente, por favor. Aquí les muestro un análisis. Lo primero que hicimos fue separar las células con CD45. CD45 es un marcador de células hematopoíticas. Estamos trabajando con biopsias de tejido. Entonces, si tenemos tejido, tenemos sangre. Y las células sanguíneas expresan estos marcadores que estamos analizando. Entonces, decidimos hacer una selección negativa. De esta población negativa, hacemos la evaluación. No les voy a mencionar más detalle. Encontramos que si buscamos CD44 y CD24, tenemos una población positiva para las dos, que es 8.97. Este es un representativo nada más. Este fue la tesis de maestría y de doctorado de Ángel. La siguiente, por favor. De esta población que encontramos doblemente positiva, hacemos ahora el análisis para las otras 2 moléculas, que es CD54 y 326. Y como vemos allá arriba, el cuadrante superior derecho, vemos que la mayoría, si no es que todas las células que son doble positivas, tienen estos 2 marcadores. Entonces nos estamos quedando con un fenotipo que tiene de células que tienen un nombre y 3 apellidos. CD24, CD44, CD326 y CD54. Este es el nombre y apellido de las células que nosotros encontramos en los pacientes, no en una caja de cultivo de líneas celulares, en pacientes. De ahí la importancia del trabajo. La que sigue, por favor. Veamos que cuando evaluamos el porcentaje de células positivas para esto, vimos algo muy interesante. Los pacientes que tienen tipo gástrico intestinal, que les mencionaba que era el menos agresivo, tiene menos porcentaje de estas células con este nombre y apellido que los del difuso, que son más agresivos. Entonces, estamos encontrando en este momento un método de pronóstico. Si yo determino las células del paciente antes de comenzar el tratamiento, puedo decirle al médico, este requiere menos quimio y radio que aquel, porque las células troncales son muy resistentes. Entonces, este tiene menos, le doy menos quimio. Este tiene más, le doy más quimioterapia. ¿Esto qué significa? Un ahorro tanto para el paciente como para la institución de salud. Porque cuando un paciente entra a ser hospitalizado, es mucho lo que se gasta en un día de hospitalización, más la quimio, más la radio y todos los médicos. Entonces, esto significa un ahorro para los pacientes y un ahorro para el gobierno. El siguiente, por favor. Claro, si es detectado. El siguiente. Vemos de manera muy interesante que aquellos pacientes aún que tienen por encima de la media de este fenotipo que encontramos, son pacientes que mueren en menos de 1 año. Es decir, más células troncales con este fenotipo, más agresividad y mueren rapidísimo. Esto es muy triste, pero desafortunadamente así son los estudios de cohorte. Podemos evaluar un fenómeno. El siguiente, por favor.
Sin embargo, era nuestro interés, esto ya nos llevó de la clínica a un poquito de básica y regresamos después a la clínica. Era necesario identificar si estas células realmente son células troncales. Podemos encontrar un nombre y apellido, pero lo más importante es demostrar que realmente son células indiferenciadas y se autorrenuevan. Para eso ocupamos las líneas celulares, porque nos dan 6 pellizcos del estómago y lo disgregamos y lo hacemos para la función multiparamétrica. Nos quedamos con 2 o 3 células para hacer estudios básicos, no nos queda nada. Entonces tenemos que hacer uso de cultivo celular para hacer un modelaje. Hacemos cultivos en 3D, tenemos los esferoides que nos permiten enriquecer las células troncales y a partir de ahí hacemos el análisis que encontramos en los pacientes. ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos con los pacientes de manera muy interesante. Vean, este es el fenotipo que estamos viendo igual que los pacientes. Estamos reproduciendo lo que encontramos en los pacientes en una caja de cultivo y esto nos permite hacer otro tipo de análisis ya más a fondo. El siguiente, por favor. Esto es lo que ya se había mostrado. Con esto no les voy a mostrar porque ya es demasiado trabajo. Con esto lo que hicimos fue un sorting, separar la población negativa de la población positiva. Esta la volvemos a generar, hacer esferas y esta parte también. Con esto estamos demostrando en pases seriados, en esferas secundarias y terciarias, que realmente la población de células troncales va incrementando, se sostiene, y las que no son troncales va disminuyendo. Esto da resultado, o más bien nos dice que lo que estamos nosotros encontrando como nombre y apellido de las troncales realmente son células troncales, porque se están indiferenciadas y tienen capacidad de autorrenovarse, es decir, duplicarse ellas mismas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene lo importante, de manera muy interesante. Al hacer el análisis clínico-patológico de nuestros pacientes, encontramos, primero dividimos en 2 grupos, en base a cuartiles, y son métodos ya estadísticos. Nos permitimos encontrar que los pacientes que tienen arriba de 1.19 a 1.52 son pacientes que tienen metástasis. Los que tienen por debajo de esta media de células troncales que nosotros identificamos no van a tener metástasis, pero los que tienen arriba de esta media seguro son pacientes que van a desarrollar metástasis. Entonces es un método de pronóstico que encontramos. Y una vez más, esto es sumamente interesante, es sumamente útil para los, creo yo, para los médicos, para el clínico, para poder hacer diseño de nuevas estrategias para poder ayudar a estos pacientes antes de que desarrollen la metástasis. La siguiente, por favor. Pero de manera muy interesante también necesitamos comprobar que estas células realmente son altamente tumorigénicas. Si yo quiero saber la tumorigenicidad de unas células, tengo que inyectarlas en ratoncitos. La mayoría de la gente inocula de 1 a 3 millones de células en un ratón y estas deben de generar tumor. En el caso de las troncales, como son altamente tumorigénicas, hasta con una célula podríamos generar tumor en modelos específicos de ratones. En este caso, nosotros estamos inoculando 200 y después 50 células. Y vemos, la estrategia que usamos es poder inyectarlos en un pez cebra. El pez cebra, en modelo de larva, carece de sistema inmunológico. Entonces, nos permite hacer un xenotrasplante, donde no tenga nada de sistema inmunológico y las células puedan desarrollarse y ver su capacidad de tumorigénica. Entonces, hacemos un sorting, separamos las positivas de las negativas, las teñimos de un rojo fluorescente, se inoculan en el vitelo del pez y son observados, este es el vitelo, aquí inoculamos y vemos el desarrollo de un tumor. Al siguiente, por favor. En verde van a ver los peces, el pez cebra, porque es un pez transgénico que es verde fluorescente para la vasculatura del pez. En rojo son las células que sorteamos y le pusimos un colorante rojito. El CMI track. Entonces, como pueden ver, esta es la monocapa, es como la que partimos. Ahí se queda el botoncito rojo, las células no se mueven. Estas son las negativas, se ven más o menos igual. Pero vean las positivas, las que creemos que son troncales. No se ve por la luz, pero aquí empieza a verse puntitos rojos. Vean cómo se van dispersando.
Y en el último, incluso aquí no se logra ver, pero tuvimos que sobreexponer la imagen para que pudieran verse las células. Y esto es importante porque este color que pusimos a las células ojeadas se va perdiendo conforme la célula va dividiéndose, va proliferando, va generando un tumor. Entonces, si se va perdiendo el color, quiere decir que la célula está proliferando, generando un tumorcito, cosa que no sucede en los de arriba. Y vean los de abajo. Entonces, son altamente tumorigénicas y tan malas que aquí no colamos 200 y los pacientes. Y los peces morían en 24 horas. Ponemos la siguiente, por favor. Ven, aquí vemos un aumento. Aparte, muy interesante, vemos cómo migran a la cola del pez. Es sumamente interesante, cosa que no sucede con las negativas y nuestro control positivo. Esto nos está hablando que las células se pueden mover demasiado, pueden migrar. No sabemos si hacen metástasis, porque acuérdense que metástasis no es lo mismo que migración. Metástasis es cuando la célula se mueve a un lugar distante y empieza a crecer, a colonizar. Y en este caso solamente estamos demostrando que se mueven muy rápido y pueden moverse, las otras no mucho. La siguiente, por favor. Aquí vemos que el porcentaje de embriones en las que vimos migración en todos, pues solamente con las células que identificamos en los pacientes. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo los que murieron en 24 horas, todos casi, mueren rapidísimo. Entonces, lo que tuvo que hacer el chico, Ángel, fue quedarse a dormir toda la noche y monitorear los peces para poder ver qué es lo que estaba pasando. Y empieza a morir a partir de las 16 horas. Y empiezan a fallecer los pececitos. Entonces, tener los peces que fueron inyectados con estas células, con el fenotipo que encontramos en pacientes, mueren rapidísimo. La siguiente, por favor. Y además, genera angiogénesis. Vemos aquí, sin embargo, esto solamente lo pudimos ver gracias a la experiencia de la doctora Liz, porque ella conoce muy bien a este pez y ella nos dijo que esas venitas que estaban ahí no eran propias del pez, que ahí estaba viendo una neoangiogénesis. La siguiente, por favor. La siguiente. Y estos son los que encontraron, hicieron una evaluación y los únicos que presentaron angiogénesis fueron las células que tienen el fenotipo de nuestros pacientes. La siguiente. Entonces, esto corrobora lo que ya hemos visto, tanto en peces como en pacientes. Estas células son altamente tumorigénicas y son muy metastásicas. Lo vemos en M1. M0 es no metástasis, M1 es metastasis. Es con la clasificación TNN. N, tumor, N, nódulos y M, metástasis. Entonces, M1 quiere decir que tienen metástasis los pacientes. Está sumamente relacionado con un p-value de 0.0001. Nos está hablando que es sumamente significativo y el fenómeno que estamos viendo es muy real. Y esto lo estamos proponiendo, ya estamos por publicarlo en esta semana que sigue, espero, ya enviarlo para que Ángel pueda ya titularse de doctor. Y bueno, mi idea es que esto pueda ser útil para los clínicos. La siguiente, por favor. Entonces, de aquí nos vamos de lo que encontramos en los pacientes a la mesa de laboratorio. Como les mencionaba, el objetivo era conocer nombre y apellido, para a partir de ahí poder hacer diseños, poder ciencia y de aplicación que queremos poner en uso con todos ustedes. Adelante, por favor. Nos vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con oncoinmunoterapia. Sabiendo ya que estas células, que son altamente metastásicas y muy tumorigénicas, están presentes en nuestras células, lo que vamos a hacer es una oncoinmunoterapia. La manera interesante de la inmunoterapia o el defecto que tiene es que necesitamos tener un antígeno específico. Y el cáncer tiene un problema, no hay antígenos específicos. Y en este caso nosotros encontramos un fenotipo que está en los pacientes, pero es lo que estamos nosotros clamando aquí es no la presencia de cada uno, porque cada uno ya sabemos que existen. Lo que estamos diciendo es la combinación de estos 4 marcadores es lo que hace que estas células sean muy metastásicas. Para eso, en la siguiente estamos diseñando, o trabajando más bien,
con la generación de CAR T-cells. ¿Puedes dar aquí? Bueno, aquí primero les vamos a mencionar los anticuerpos recombinantes. Tuve la oportunidad de hacer mi posgrado, mi postdoc en UCLA, en California, y trabajamos con los anticuerpos recombinantes. Entonces, la idea que yo tengo, que ya estamos comenzando en el diseño, es hacer un anticuerpo que reconozca a la combinación de estos 4 marcadores y ponerle de carboxiterminal una droga. Esto es, para que podamos introducir esa droga de manera específica en nuestras células troncales cancerosas altamente tumoligénicas, como un caballo de Troya, para que las células las puedan tomar y ya que está bien cerquita de ellas, porque se unen a estos marcadores, poderlas eliminar de manera específica. Ese es un trabajo que están realizando ya 2 chicos de mi grupo, David y Gonzalo. Si le das clic, por favor. Y bueno, estamos teniendo ya algunos resultados, no les quiero mostrar mucho porque todavía falta poder analizarlos bien. En cuanto a CAR T-cells, tenemos otro desarrollo que es poder generar linfocitos T súper potentes, súper Iron Man, en lo que puedan detectar estas células tumorales. Ayer la doctora les hablaba ya de los CAR T-cells, les hablaba de la presentación de antígeno, y necesitamos ahora, bueno, no necesitamos, estamos ya trabajando, si le das clic, por favor, estamos trabajando ya con un CAR T-cells dirigido hacia nuestra proteína estrella, que es CD44 y CD54. Es el trabajo de maestría de Jared. Y hemos tenido ya resultados en combinación con, bueno, en colaboración con el doctor Jim Monsu en New York, y estamos viendo que ya hay un avance. Estamos viendo que este CAR T-cells puede tener una citotoxicidad y es capaz de eliminar el cáncer gástrico en modelos murinos. Y este CAR T-cell ya está en proceso de estudio en fase 1 clínico. Pero en nuestro laboratorio en INCAN estamos trabajando ya haciendo el desarrollo de una manera propia, individual, independiente de nosotros, con nuestras propias ideas, porque hay cositas interesantes por ahí que tenemos. También estamos trabajando que esos pacientes que encontramos o que estudiamos en las células troncales, también estamos viendo su microambiente tumoral. Aquí esta es una triple tinción, no sé si logran ver, un azul, está un moradito, un rojito, y acá ligeramente se ve un café. Estamos viendo la coexpresión de c-MET, que es un receptor que ayuda al movimiento de estas células, a la migración. Tenemos CD44, que son marcadores troncales, y TNF-alfa, que encontramos en el plasma de los pacientes que estudiamos. Y la combinación del rojo con el c-MET, el verdecito, vemos morado. Entonces estamos viendo el morado, la coexpresión del c-MET y de posibles células troncales que nosotros detectamos en este tejido, pero de manera por citometría. Y aquí queremos ver cómo se encuentran y quién está alrededor, quién está al lado de las células para poder identificar cuáles son los mecanismos de resistencia de estas células troncales cancerosas. La siguiente, por favor. Pero a nivel de prevención, ¿qué estamos haciendo? Ya les comentaba que lo que encontramos ayuda al pronóstico de la enfermedad. Pero sin embargo, creo yo, que es mucho mejor ayudar a nuestra población a tener un método que pueda hacer un diagnóstico temprano, porque los pacientes que llegan ya en estados avanzados, ya hay poco que hacer. Y aparte es ocupar recursos, mejor vamos a ocuparlos para hacer un método de diagnóstico oportuno. Y es lo que estamos proponiendo, lo que encontramos. La siguiente, por favor. También él es médico y eso nos ayudó bastante porque tiene visión de algunas cosas muy interesantes. Encontramos, bueno, mi idea fue buscar estas células que encontramos en el tejido, ahora buscarlos en sangre periférica, una biopsia líquida. Es más fácil que en una población, por ejemplo, en población indígena, le tomas sangre y te vayas después al laboratorio ya en la ciudad y hacerle estas mediciones, que llevarlos a que le hagan una endoscopía. Es más caro, más movimiento y el paciente no va a querer. Muchas veces nos lo usamos a meternos a pues ni siquiera es quirófano, es un ambulatorio, pero es aparte más caro y es mucho más fácil una biopsia líquida, sangre periférica y se acabó. Todo el mundo se hace detección de glucosa, triglicéridos de sangre periférica.
Entonces, lo que hicimos fue buscar estas células que encontramos en las biopsias, ahora buscarlas en sangre periférica de los mismos pacientes. Y los resultados fueron los siguientes. La siguiente, por favor. Algo muy interesante, cuando hacemos este doble tinción, ¿se acuerdan que la mayoría de nuestros pacientes tenían también positivos para los otros dos marcadores? De manera muy interesante, los individuos sin cáncer tienen poco o nulo de las últimas dos. Principalmente tienen ausente CD54. Tienen mucho 326, pero no CD54. Es decir, encontramos un fenotipo ligeramente diferente en individuos con cáncer y sin cáncer. Son negativos, son positivos para 24, para 44, para EPCA no 326, pero negativo a CD54. Esto es muy interesante. Pasemos a la siguiente, por favor. Vean, aquí les muestro los individuos con cáncer. Tienen los 4 marcadores. 24, 44, 326 y CD54 en conjunto. Y veamos los individuos sin cáncer. Tienen 24, 44, 326, pero carece de CD54. Y de manera muy interesante, un clic, por favor, vemos que los individuos que tienen muchas de estas células que son triple positivas son pacientes que tienen lesiones premalignas. Es decir, si yo pudiera detectar este fenotipo en los individuos de una población general, como un tamiz, una prueba de tamizaje es lo que yo estoy proponiendo, podría yo decirle al médico tratante, este paciente que está hasta arriba, chécamelo seguidito. Hay que hacerle endoscopía, porque quizá en algún momento puede brincar, hacer CD54 positivo y ser un paciente con cáncer. Y si lo llegáramos a encontrar en etapas muy tempranas, solamente lo que se hace es un raspado del estómago, de la mucosa, y santo remedio. Ya no hay que hacer resección quirúrgica de nada y la sobrevida de los pacientes se incrementaría. Entonces, de ahí la importancia de este método diagnóstico que estamos proponiendo. Ya hicimos la fase 1. No sé si me puedes dar la siguiente, por favor. Ya hicimos la fase 1 de esta prueba. Ya tenemos ya casi 100 de pacientes con y sin cáncer gástrico y hemos encontrado lo mismo. Un fenotipo diferente entre pacientes con y sin esta neoplasia. Lo que nos está hablando de un método de diagnóstico oportuno desde sangre periférica. La siguiente, por favor. Y bueno, como yo les mencionaba, ya por último, mi presencia aquí, sí, es hermoso venir a conocer Galápagos, Ecuador, conocer gente bonita, comer una langosta, un ceviche que me prometieron, que no he probado. Pero lo más importante es venir a unir fuerzas. Latinoamérica necesitamos unirnos, hacer la CELAC en investigación. Mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, siempre a ver por la gente indígena, y yo como él, yo creo que nuestra población debe estar unida para poder crecer juntos y ayudarnos mutuamente. Debe haber una forma en la que podamos hacer que nos lleguen las muestras a México o que ustedes puedan analizarlas aquí, no sé la forma de hacerlo, pero hay que buscar la forma. Digo, no, la verdad es que el dinero ya no creo que haya. En cuanto esto sale al público, deja de tener valor para una empresa farmacéutica. Y entonces no es el dinero lo que me mueve estar aquí ni proponerles. En realidad lo que me mueve es que esto pueda ser útil. A veces hacemos ciencia y necesitamos encontrarle, como les dije, una aplicación. Yo me encontré, gracias a Dios, con este método. Yo lo veo como un regalo que tuve y quisiera que realmente pueda ser útil para toda la población, específicamente para Latinoamérica. Bueno, pues muchísimas gracias y quedo abierta a sus preguntas. Si es que no los dormí. Pregunte, por favor, porque si no me sentiré que vine a Galápagos y no fue productivo.
Por favor. Bueno, yo sí quisiera agradecer primero, doctora Elizabeth. Es la primera vez que estamos haciendo este evento aquí en las Islas Galápagos. Es para nosotros es para nosotros un honor tener este tipo de ponentes. Es un tema muy interesante el cáncer gástrico que tenemos aquí en el país, específicamente, al menos en las islas. Existe un aumento en la incidencia de cáncer gástrico y la mayoría no sabe por qué. Entonces, eso es lo que dicen las personas aquí en las islas, es una de las razones por las que hicimos Galápagos como sede. Y estamos muy gratos que nos hayan presentado esa nueva perspectiva a base de las células troncales. Yo sí tengo una pregunta específicamente. Yo he leído que cuando nosotros tenemos un ambiente inflamatorio o cuando tenemos algún tipo de estrés celular a largo plazo, esto puede ser un tipo de reprogramación en las células para que de cierta forma estas puedan adoptar y se reprogramen en células troncales. ¿Hay tal vez algún tipo de estudio o esto tal vez tiene alguna incidencia en que las personas puedan adoptar este fenotipo o es algo que más se produce aleatoriamente? Gracias por no dejarme ir sin una pregunta. Bueno, la inflamación siempre es un preámbulo para un desarrollo carcinogénico y eso lo sabemos bien y ayer nos lo platicaron bastante bien y a fondo. En cuanto a la reprogramación, ¿te refieres a reprogramación de una célula diferenciada a una célula troncal? Lo veo un poco complicado. No sabemos cuál es el origen de una célula troncal cancerosa. Hay diferentes teorías. Lo que sí sabemos es que una célula cancerosa puede adquirir mutaciones específicas que le pueden dar propiedades tipo troncal. Eso sí se sabe. Por ejemplo, en leucemia mieloide crónica se sabe que una célula progenitora es la que al momento de volverse cancerosa adquiere capacidades de autorrenovación y de ser tipo troncal. Sin embargo, no es una célula troncal. Es difícil todavía demostrar si una célula troncal se origina solamente por inflamación. Pero no está de todo, o sea, lo que no está dicho tampoco podemos decir que no existe, ¿no? Pero existen varias teorías. En cuanto al cáncer gástrico se sabe, por ejemplo, se ha visto que cuando hay una inflamación y una infección crónica de Helicobacter pylori, hay células de médula ósea, las células mesenquimales, que migran al estómago y son las que dan origen a las células troncales cancerosas. Eso se ha propuesto con algunos marcadores. Sin embargo, no podemos todavía confirmar que en todos los tipos de cáncer eso suceda y que una célula se transforme solamente por la inflamación. Requerimos inflamación, requerimos mutaciones específicas, llámese P53 principalmente. Al haber mutado P53, hay una regulación del ciclo celular, están proliferando sin ningún control, y esto va sumando y sumando y sumando mutaciones. Es más bien, pareciera como algo aleatorio el poder encontrar, o que caiga una mutación, por ejemplo, en OT4, en CEMIR, en beta-catenina, en ABDWIN, que se sabe que están relacionados con la generación de células troncales. Pero bueno, específicamente que la inflamación lleve a una célula troncal, creo que todavía no tenemos ese conocimiento. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Tenemos una persona alzada a la mano. ¿Tú puedes tal vez activar tu micrófono para que puedas hablar con la doctora Elizabeth Y directamente? puedo activar mi micrófono, no sé si me están oyendo ahora. Sí, te escuchamos. Perfecto. Una pregunta un poquito que le puede resultar obvia, pero ¿una célula cancerígena puede ser una célula diferenciada también? ¿O siempre va a tener propiedades troncales? La célula cancerosa que siempre hemos conocido, la mayoría son células diferenciadas y parcialmente diferenciadas. En un tumor es una heterogeneidad. Tenemos diferenciadas, cancerosas parcialmente diferenciadas y cancerosas troncales. Muy pocas zonas troncales. Se dice
que del 1 al 2% de las células de una masa tumoral son células troncales. Y estas no están proliferando siempre, solamente cuando tiene las señales de activación. Estas generalmente están en un estado de quiescencia en el ciclo celular. Salen, despiertan, se multiplican y regresan a dormir, como los lobos marinos que vi hace rato, ¿no? Todo el tiempo echados. Entonces, así una célula troncal. Principalmente están en quiescencia, en descanso, durmiendo. Y salen, solamente proliferan para que estas células que son medianamente diferenciadas son las que tienen una altísima capacidad de proliferación. Entonces, estas son las que van a estar proliferen para hacer la masa tumoral. Pero la célula troncal solamente como que les dio una hija y la hija hace todo el trabajo para generar la masa tumoral. Y de ahí la importancia de las troncales, porque las quimio y las radio y las inmunoterapias no van dirigidas contra estas células, van dirigidas hacia las células diferenciadas cancerosas, que son las que forman la masa tumoral. Por eso son muy importantes. Y por eso necesitamos conocerlas bien. Para además de marcar la masa tumoral, matar a las que dan origen a esa masa tumoral. Espero haya quedado claro. Si no, dime. Sí, justo eso iba a preguntar ¿y qué hacemos si tenemos una mezcla de células cancerosas diferenciadas y troncales? Me respondió de una, muchísimas gracias. No, muy bien. Recuerden que es altamente heterogéneo y entre pacientes, aun cuando tengamos el mismo tipo de cáncer, la heterogeneidad cambia entre paciente y paciente. Es una locura. Muchas gracias, doctora. En el chat tenemos agradecimientos. También nos pregunta Erika. Hola, doctora, buenas tardes. Muchas gracias por su charla. ¿Cómo se puede participar proporcionando muestras de pacientes en teoría sanos a su proyecto? That's the issue. ¿De dónde eres? No lo sé. Me encantaría que me escribas. Bueno, creo que no puse en mi correo, creo que es el último. No sé si pueda dar un clic a la presentación de hasta allá. ¿Alguien? Porfa, para que puedan ver mi correo. No lo sé. Pero de eso podemos, si alguien está interesado, búsqueme y encontramos la forma. Llámese a través del consulado, llámese a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero algo se podrá hacer para que podamos sumar. Y en caso de que no se pueda, bueno, hemos de encontrar una solución. La verdad es que yo creo que como latinoamericana, yo digo como mexicana, pero ahora estamos como latinoamericanos, siempre encontramos solución a los problemas. Entonces, ya encontraremos la forma. Solamente mantente en contacto conmigo para que podamos buscar la forma. Me encantaría sumar muestras y pacientes de Latinoamérica. Gracias, doctora. De hecho, Erika es de la Ciudad de México. No sé, Erika, si quieres tal vez prender tu micrófono para que puedas hablar directamente. No, bueno, tal vez está con problemas de micrófono. Tenemos también otra pregunta de Kevin. ¿Qué eficiente fue la inmunoterapia en el estudio? También, ¿qué heterogeneidad tienen las células cancerosas en el estómago en el tratamiento inmunológico? ¿La reprogramación celular en células maduras o células madre multicelulares? Yo tengo TDAH, no me acuerdo de la primera. ¿Cuál fue la primera? La eficiencia de inmunoterapia, te puedo decir que fue del 100% con el CAR T-cell. Esto lo probó el doctor Monsu en sus ratones allá en Nueva York, pero con un CAR T-cell que nosotros le propusimos. Solamente lo fue en ratones. Ahorita están con la fase 1 y aún no hay resultados todavía que yo pueda compartir. Se supone que además esta gente es más celosa de esos resultados que nosotros. Entonces no te puedo compartir el resultado en pacientes. En ratones sí fue al 100%. Los ratones con el CAR T-cells para el CAM, el 54, fueron 100% eficientes. Y la otra... la reprogramación celular. Es que aquí me mete un poco de rito la reprogramación. Una cosa son las IPS, son que han escuchado las células inducidas pluripotenciales, que se parte de una célula diferenciada y se le transfectan, bueno, se le transduce el virus con un virus
el OT4, el SOX, el NANOC, para hacerla a una célula diferenciada, una célula troncal. En el caso de cáncer, estamos proponiendo más que una reprogramación celular. Creemos que hay una célula troncal normal que se pudo haber transformado o que ya tenemos en nuestra semilla, en nuestra DNA, en nuestras células, una célula troncal tumorigénica. Como comentaba, no sabemos cuál es el origen de esta. Sabemos que existe porque ya la demostramos en nuestros pacientes, sabemos que son altamente tumorigénicas, metastásicas, pero en este momento no puedo decir que fue una reprogramación. Yo considero que eso todavía estamos lejos y en realidad, en mi caso, con los pocos recursos que tenemos, quisiera más que saber cómo llegó a ser troncal, me gustaría usarlas de rápido para ayudar a los pacientes. Y eso nos va a ir jalando dinero para entonces sí trabajar de ciencia básica y encontrar el origen de estas células, que será súper interesante. Y de lo último que mencionaba de la heterogeneidad, la heterogeneidad es, como les mencionaba, es mayúscula entre diferentes tipos de cáncer, entre cada paciente de la misma zona geográfica y ahora entre pacientes de diferentes zonas del mundo, la heterogeneidad se suma muchísimo. Sin embargo, es de nuestro interés encontrar marcadores que puedan ser útiles a la mayor parte de la población. Entonces, es por eso que es mi interés evaluar este fenotipo en los individuos de Latinoamérica para poder ver si esto puede ser usado de manera general. Bueno, después vamos a dar unas palabras igual a nuestro querido Luis Alberto, que nos acompaña con un muñequito muy particular y ya vamos a conversar más adelante. Tenemos también otro comentario. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, muy interesante su plática, me encantó. Quisiera preguntarle, ¿cuál espera que sea el alcance de este nuevo método de diagnóstico? ¿Solo mejorar la prevención y diagnóstico oportúnico del cáncer gástrico o que permita incluso desarrollar nuevos métodos de diagnóstico? Hola, Diana. Si entendí bien, bueno, esto en realidad estamos proponiendo un método de diagnóstico preventivo, oportuno más bien. Oportuno como objetivo o miras hacer un diagnóstico precoz. Y ya en el camino, como les mencionaba, teniendo nuestra mira hacia ayudar a los pacientes, vamos a tener los recursos y las ganas para poder encontrar la ciencia básica de la biología de estas células. Y eso pues va ligado. Yo considero, como ya les dije al principio, que los pocos recursos que tengamos, ojalá y podamos enfocarlos en encontrar algo que ayude a nuestra población. Y de ahí se va a ir generando más cosas, porque si encontramos cosas interesantes, podemos vendérselas a los ricos, y entonces esto ayudarnos a generar más ciencia, ¿no? Y me llamo ricos no a los ricos ecuatorianos, sino a los americanos, a los alemanes, a los chinos. El cáncer gástrico es sumamente el principal factor de riesgo de muerte en Japón y en China. Entonces imagínense, si le vendemos esto a los chinos y japoneses, pues bingo, ¿no? No solamente nos volvemos ricos, que bueno, rico ya no podemos hacer porque digo que la solicitud de patente debe ser en la WIPO y ahí ya no me dio una oportunidad. Pero pudiera ser muy útil, ¿no? Y ganarnos prestigio y apoyos para hacer más ciencia. Muchas gracias, doctora. Por temas de tiempo, vamos a responder 2 preguntas más. Las otras le comentaremos a Elizabeth para que después nos responda y nosotros dejarles en el foro que vamos a crear en la página web. Esta pregunta me encantó a mí personalmente, la comparto también. Es de Ana Acosta. Buenas tardes, muy buena presentación. Quisiera preguntar si han estudiado la relación entre el Helicobacter pylori y la expresión alterada de los marcadores encontrados en las células troncales del cáncer gástrico. Si no, ¿cuál creen que son las razones de estas alteraciones? Muchas gracias. Sí, mira, se han hecho colocalizaciones de Helicobacter pylori en la zona de las criptas del estómago. Y se ha visto que colocalizan en cuanto a espacio y lugar. En cuanto a los genes que están relacionados con las proteínas de K, A y BA, se ha visto que sabemos que están relacionados con la generación de regulación del sistema de inflamación
y de algunas de proliferación celular, de daño al DNA también. Estos mismos mecanismos pueden estar llevando a cabo a la transformación de una célula troncal a una célula troncal cancerosa. No sabemos bien el mecanismo directo sobre estas células troncales, pero de hecho es algo de lo que estamos proponiendo también a través de microRNAs, que como sabemos el Helicobacter pylori es una bacteria extracelular. Ella no se introduce en la célula y por lo tanto creemos que puede haber señalización a nivel de exosomas, a nivel de microRNAs, que pudieran estar cambiando o generando transformación en estas células blanco, que son las células troncales cancerosas. De hecho, ya se sabe que pueden ser blanco o pueden entrar a una célula epitelial gástrica y tener funciones de regulación de la proliferación celular. En cuanto a células troncales, al parecer, no, que yo me recuerde, no se ha demostrado esta relación con troncalidad y es una de las cosas más que nos quedan por hacer. Hay muchísimo trabajo que hacer a nivel de básica, a nivel de clínica. Lo estamos trabajando con atención al séquima epitelio, que seguramente está presente porque es altamente metastásica, y muchas otras cosas más. Sin embargo, necesitamos dinero, tiempo y manos, ¿no? Necesitamos manos que quieran también trabajar en esto. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta tenemos de Luis López. Al haber tratado y controlado la gastritis como síntoma, ¿aún existe alto porcentaje de desarrollo de cáncer? Recuerden, no se van a ir espantados ahorita con la gastritis y me van a hacer endoscopia. No. Todo el mundo sufrimos de gastritis porque pues la ansiedad, el estrés con el que vivimos nos tiene así. Hay tratamiento de omeprazol por 14 días y eso debería ser suficiente. Sin embargo, es difícil, como latinos tenemos mucho a ser sentimentales y eso pues nos tiene siempre con este estrés, con esa gastritis. Yo lo que sugiero es que el porcentaje de pacientes con gastritis que desarrollan cáncer puede ser acerca del 30-35% del que se ha demostrado en los últimos artículos que he leído. Sin embargo, lo que hemos visto al revés es importante, que los pacientes que tuvieron cáncer gástrico, todos empezaron con gastritis. Entonces, veámoslo desde el punto de vista al revés y más bien preventivo. Hágase una endoscopía a la edad que tengan, no me refiero a 10 años, ya, a la adulta, 18 años para adelante. Cada 5 años, chéquense, y si se detecta a tiempo, todo tipo de cáncer es curable. Entonces, eso es mi invitación. Vayamos al médico a hacer una endoscopía. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Finalmente, quisiera nuevamente agradecerle por acompañarnos aquí presencialmente a las islas. Es la primera vez que hacemos un congreso científico de cáncer aquí en Santa Cruz. Y bueno, ha sido algo muy desafiante, pero agradecemos muchísimo todo el apoyo que hemos tenido de diferentes sectores. Antes de ir a un pequeño corte, me gustaría escucharle, doctora Elizabeth, si usted tal vez tiene unas palabras para nuestra audiencia que está aquí presencialmente y también que nos siguen en la virtualidad. Claro, pues en primer lugar agradecer a cada uno de ustedes su presencia, el escucharme, el preguntar. La verdad es que si no preguntan uno se siente bien feo, porque de verdad parece que los dolió o que no me supe dar a explicar. Y en segundo, a invitarlos a que generen ese deseo por indagar, por estudiar, por compartir. A veces somos bien envidiosos y queremos que nuestra ciencia se quede para nosotros, porque yo quiero ir el primer autor del artículo, porque yo quiero que los artículos sean solo míos. Seamos compartidos unos con otros para poder mejorar. Si sumamos 2 inteligencias, podemos generar un mejor trabajo. Y recordemos que los papers son importantes. Es muy bonito ver tu nombre en un artículo internacional, pero creo que si llegamos a tener nuestro nombre de agradecimiento por haber encontrado una forma de diagnóstico o de tratamiento para los pacientes, genial. Digo, lo ideal es llegar a un método de diagnóstico, porque así evitaríamos que el paciente sufra. Y sería una vez más ahorro en la economía del paciente y el ahorro en la economía de los gobiernos. Pero por lo mientras, creo que es muy importante que trabajemos en los tratamientos de los pacientes. Tratar de, pues ya tienen la enfermedad, hay que sacarlos adelante. ¿Se acabó el tiempo?
Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y hagamos unión en Latinoamérica.